Todo termina. Todo termina. Todo termina. Todo termina. Todo termina. Todo terminará. Cuando las cigarras lloran. Oh, vaya, no os había visto ahí. Estaba haciendo una MV con las partes de la serie y... Vale, corta el rollo. Se puede intuir mucho de Higurashi en su primera escena. No su primer arco, ni su primer episodio, su primera escena. Higurashi nos recibe de una forma un tanto peculiar en su capítulo 1. Lo primero que vemos es a este chamaquito de aquí, el cual se llama Keiichi, siendo la definición de lo que pasaría si una madre le pide a su hijo poner la mesa en mitad de una partida de LOL. ¿Qué quiere decirnos Higurashi con esto? Bueno, lo primero es que ya nos pone en tono sobre qué tipo de historia es y cómo está dirigida. No tiene miedo alguno en poner violencia, mostrar sangre y en general hacer escenas perturbadoras. Lo segundo no es una escena en sí, sino en lo que se enmarca el resto del episodio. Lo que hemos visto ha sido un flash forward, y como reconocemos la figura de esos mismos personajes después de haber presenciado su muerte, damos por hecho que todo lo que se viene después es como se torcerá la historia de forma que estos tan buenos amigos acaben como unos churros. Pero ¿cómo lo hará? Ni idea. ¿Qué contexto tiene la anterior escena? Lo descubriremos. Y más importante, ¿de esto trata el anime? No exactamente. El primer arco de Higurashi dura solo 4 episodios, muriendo casi todos los personajes, incluyendo al propio prota, Keiichi, el cual muere rascándose la garganta hasta morir desangrado. Y en el episodio 5 todos los personajes están vivos, no recuerdan nada y encima coge elementos de la anterior historia que se exploraron de antes. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué clase de continuidad es esta? ¿Conocéis Fate? No hablo de Fate Stay Night, o Fate Clade, o Fate Zero, o Fate and Knuckles, hablo de Fate en general. Fate es un shonen muy extenso, no porque sea una serie con muchos episodios, sino porque es un producto que trabaja siempre sobre su misma historia, dando diferentes resultados y rutas. O sea, que está el Fate de 2006, en donde tiene un protagonista shonen genérico, Fate Zero, que funciona a modo de precuela, pero a su vez no, Fate Stay Night, que se centra en esta chamaca de aquí, y Fate Clade, que por mi salud mental no voy a mirarlo. El caso es que Fate es una historia que se encarga no solo de expandir su lore por medio de estas regresiones y nuevas rutas, sino de estudiar a sus personajes cuando los vemos en diferentes perspectivas. Por ejemplo, Saber, a.k.a. mi ser de luz personal, en el anime del 2006 se la ve como a alguien puro, fiel a sus ideales y una reina justa y noble, que quiere ayudar a los demás cueste lo que cueste y que daría su vida por cualquiera en su reino. Pero en Fate Zero se demuestra que ese ideal al que tanto se aferraba no es la forma correcta de liderar, y que por eso su pueblo acabó desapareciendo. Funciona a la larga, pero eso, a la larga muy larga. Se extiende demasiado para lo que sería mi gusto y a veces pierde el interés absoluto en lo que ocurre. No obstante, me parece un recurso para poder estudiar a tus personajes un tanto inteligentes, sin recurrir a la rotura de continuidad como los cómics de Marvel o un reverso completo como son los nuevos 52 en los cómics de DC. Además de que Juana de Arco también está en este anime aparte de Inazuma Eleven. ¿Qué problema tiene Japón con esta señora? ¡Que juega al fútbol! En resumen, es la misma estructura. Son los mismos personajes, la misma historia, pero puede que con alguna variación la estructura va a seguir siendo la misma. Y sabes que posiblemente la historia vaya a terminar con el héroe ganando y obteniendo el dichoso santo grial que todo el mundo está buscando. Y no me voy a cortar, Fate no es mi tipo de serie. Es demasiado lento para mi gusto y me marea muchísimo que haya que leer, jugar y ver tanto material para meterte de lleno. Y me marea aún más que dentro de ese material haya un anime de lolis que es simplemente un no en mayúsculas para mí. Pero aquí es donde entra Higurashi. Y preparaos, porque como diría Luisito Comunica, ahora se viene lo chido. Vale, lo primero, Higurashi es la adaptación al anime de una visual novel que
¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué son estos dibujos? La historia de Higurashi en su mayoría se centra en Keiichi Maebara. Es un joven estudiante perteneciente a una familia de clase media y que por cosas desconocidas deciden mudarse a un pequeño pueblo llamado Hinamizawa. Keiichi logra sentirse a gusto en este sitio y además de que hace algunas amigas nuevas en su colegio. Y con ellas se dedica a las actividades del club que tienen después de clase, como jugar a las cartas y al béisbol. Hasta la llegada del Watanashi, un festival local en el que se agradece al dios Yashiro. Keiichi descubre que en la noche del festival una persona muere y otra desaparece, como consecuencia de la maldición desatada por la furia de este dios. Entonces su mundo comienza a distorsionarse. Keiichi siente que algo lo vigila de cerca, que sus amigas le ocultan secretos y que la historia de Hinamizawa es aún más tenebrosa y siniestra. En resumen, un dramón flipante, vamos. Higurashi me recuerda un montón a Fate en el sentido de que utiliza la regresión para conocer a sus personajes desde perspectivas muy distintas y aportar pistas sobre el gran misterio de la trama de formas inimaginables, pero a la vez sentándose siempre en las mismas bases. Esas mismas bases en esta serie son, por ejemplo, la muerte en forma de bucle para la pobre rica, todo se tuerce con el festival de Yashiro, la maldición siempre escogerá a las dos personas de siempre independientemente de lo que ocurra, hay una corporación que mueve los hilos detrás, y la más importante, hay una confianza que a lo largo del tiempo se transforma en desconfianza. Además de que esa exploración que hace con los personajes a través de las regresiones ofrecen perspectivas muy diversas y curiosas de estos. Mis dos ejemplos favoritos son el ya mencionado Keiichi y este policía. En primer lugar, cuando conoces a Maebara, es el protagonista de anime más genérico que podrías imaginar. Lo has visto en 500 series distintas. Incluso su pelo está más visto que la peluca por defecto que lleva Kirito por peinado. Pero en el segundo arco se le ve como alguien más vulnerable, alguien que se pone histérico a tal punto de que grita a los demás y solo por el pánico que puede generarle la maldición de Yashiro, actúa de forma bastante cuestionable. En el tercer arco se demuestra que, bajo esa fachada, es capaz de matar a una persona si la situación lo requiere. Es decir, sí, tiene un momento de reflexión antes de hacerlo, pero desde luego desentona mucho con lo que se muestra en el primer arco, tanto que casi parece un psicópata. Encima, en este arco nos dan un indicio de su pasado, y la supuesta razón de por qué Keiichi se mudó, y su historia sigue siendo genérica. El tío sufría acoso escolar debido a sus buenas notas, a tal punto que cayó en una depresión muy profunda. Como su padre es artista y tiene dinero, intuimos de inmediato que decidió mudarse lejos, a Hinamizawa, para que su hijo no sufriera más. Pero la cosa no se queda ahí, solo va de mal en peor. En el sexto arco, el último, nos desvelan el verdadero plot twist de Keiichi, en donde se descubre que el acoso escolar no era tanto acoso escolar, sino venganza. Keiichi en sus ratos libres, para aliviar el estrés, disparaba a niños con una pistola de aire comprimido, y uno de esos disparos resultaron ser fatales, hiriendo al chaval y dejándolo ciego. Sus padres pagaron la fianza y se fueron lejos, al poblado. Es un giro de tuerca inmenso, y te piensas que Keiichi en un inicio es el clásico protagonista genérico que has visto 500 veces, pero luego resulta que tiene una faceta muy oscura. Pero no es solo Keiichi. Este policía, que no recuerdo su nombre ahora mismo porque no tengo cerebro galaxia, también es alguien interesante al que explorar, sobre todo en su choque de perspectivas respecto al primer y tercer arco. En el primer arco, la figura de este señor, que mi cerebro galaxia ha recordado su nombre, Kuraudo Oshi, da una sensación de calma, como si fuera lo único en lo que se puede apoyar nuestro protagonista y sentirnos seguros. Pero a su vez, como Maebara es un asesino en el tercer acto, actúa como antagonista principal. Te das cuenta de que sus métodos son bastante feos, por así decirlo. Y no es que salga de la nada. Si te pones a pensarlo fríamente, en el primer arco, ¿qué hace un policía pidiéndole a un chaval información para una investigación sumamente peligrosa? El chico podría salir herido. Son, como he dicho antes, un estudio de personaje al completo, y no está para nada mal dirigida, por lo menos desde un inicio. Una de mis escenas favoritas está en el primer arco de la serie. Keiichi empieza a sospechar de sus amigas, el cual decide empezar a colaborar con la policía en el caso, tratando de averiguar qué ocurre en el pueblo. Es un momento muy intenso, porque como una de sus amigas escuche que está siendo un soplón, debe de empezar a temer por su vida. Hay planos superpuestos de tal forma que junto a la música generan muchísima tensión, pero el
que más me llama la atención es este, que vigila a Maebara a través de una puerta, como si le espiaran. La primera vez que lo vi me parecía muy expresivo, como si empezase a generar tensión sobre que Keiichi está siendo vigilado en todo momento. Pero una vez cierra la conversación, ocurre esto. ¿Nani, sore? もうはぐらかすなよ。さっきレナちゃんが来てたじゃないか。せっかくだからお茶でもって思ったんだけど。あれ、すれ違いだったかな。レナが Una de sus amigas había entrado a casa para espiarle y sabe que Keiichi tiene un contacto con la policía y está husmeando para descubrir el misterio de Hinamizawa. Aquel plano que vimos antes no era solamente expresivo, lo estábamos viendo todo desde la perspectiva de Rena Ryugu, la cual estaba espiando a Keiichi y ha escuchado toda la conversación. Es un momento tan bien llevado que me sorprendió la primera vez y la segunda vez que vi la serie. Es genial, aunque por desgracia el mensaje que enseña Higurashi de todos estos relatos es muy convencional. Eso sí, como he dicho antes, está bien estructurada. La primera temporada cuenta su misterio a lo largo de 6 arcos, los cuales están divididos en 2 partes, la saga de las preguntas y la saga de las respuestas. Cada saga cuenta supuestamente un mensaje, y digo supuestamente porque con el primer arco no llego a entender del todo si hay un mensaje, sino que es la historia de un chaval que poco a poco se vuelve loco. Pero eso no tiene por qué arruinar la diversión. El segundo y quinto arco hablan sobre el amor, concretamente su parte más tóxica. La parte 3 sobre que tenemos que tener cuidado sobre lo que deseamos, y la parte 4 sobre que debemos de escuchar las advertencias antes de que sea tarde. Todas contadas desde una perspectiva muy bizarra. Pero, como dije antes, todas tienen algo en común: la desconfianza. Higurashi enseña en todas sus historias cómo la desconfianza ante tus amigos genera situaciones con consecuencias terribles. Cómo todo se puede torcer por no entender o no tener una confianza básica con una persona de formas inimaginables. Pero, a la vez, incluso parecen realistas. Pero a su vez, la segunda parte del mensaje es fea por sí sola. En el último arco lanza como la supuesta respuesta positiva sobre lo que es su enseñanza principal y se me hace muy soso. Llevo a preguntarme si realmente era necesario. Para que no lo sepáis, hay cierta escena de la serie en donde Rena, esta chica tan adorable y tan cuca y... ¿Quieres ser mi waifu? ¡Hostia! ¿Qué? Su arco hace un paralelismo con el primero, pero esta vez muestra el mensaje de la desconfianza como el tema central. Una chica que poco a poco pierde la cabeza. Y a pesar de que me mueren mucho los paralelismos, al mismo tiempo no me gusta su respuesta a la desconfianza. En la escena que mencioné antes, Rena asesina a 2 personas por razones de la trama, y sus amigos lo descubren. Al final todos dicen que confiarán plenamente los unos de los otros y que guardarán el secreto, pero se me hace muy contraproducente. O sea, sí, la clave es abrirse más a los demás y no pecar de desconfianza, pero es una respuesta fría. Sonará cruel, pero no siempre debemos de fiarnos tanto de los demás, sobre todo en este contexto tan turbio. Me recuerda a La voz silenciosa, pero versión gore sangriento. La solución que me aportas es muy simple a pesar de que el conflicto no me lo parezca, pero en general es la única pega que le puedo dar, aparte de que la animación a veces llega a ser un tanto Hay unos bajones muy aburridos en el ritmo cuando un arco nuevo empieza, y los fondos, aunque a primeras no molesten, con el tiempo acaban siendo cansinos. Pero independientemente de lo que he dicho, lo recomiendo muchísimo. Es uno de los animes que últimamente he estado viendo y me han dejado enganchado de principio a fin, a pesar de sus fallos. Su forma narrativa es una que me ha dejado un tanto intrigado a pesar de que sea mucha exposición. Pero desde luego lo recomiendo un montón y deberíais echarle un vistazo a pesar de todas las pegas que le puedo dar. Y en caso de que no os podáis permitir Netflix, bueno, siempre os queda la Visual Novel, que es gratuita y tenéis que comeros estos dibujos. ¡Aléjate! ¡Aléjate, demonio! I think there's something wrong with me, 'cause all I see is death. Qué jocoso ha estado el vídeo, ¿verdad? Ay, yo y mis bromas. Pero creo que queda algo por comentar. Y no estoy hablando de Higurashi o de lo que trata este vídeo.
es algo de lo que tenemos que hablar dentro de poco. Algo relacionado con Patreon.